Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Don Guillermo Díaz, ¿qué tal está usted? Don Luis del Pino, muy bien, muy buenos días. Pues, ¿le parece que vayamos con las noticias de las 7:30? Vamos con las noticias. Muy buenos días a ustedes y cordial saludo para todos. Continuamos con este tramo de noticias contándoles que la eurodiputada del Partido Popular, Alma Ezcurra, denunció en León el sospechoso contrato de 12,3 millones de euros que el gobierno de Pedro Sánchez adjudicó a Huawei para la seguridad de las escuchas judiciales. Ezcurra criticó que pese a estar la empresa china en la lista negra de Estados Unidos y Alemania y que la Unión Europea advirtió sobre la ley china que obliga a las empresas a entregar información a los servicios de inteligencia, Sánchez hizo lo contrario y tendrá que explicar el porqué. De esta manera, la número 3 de Feijóo destacó 4 casualidades que vinculan este contrato con José Luis Rodríguez Zapatero. Os voy a dar solo 4 datos y ustedes sacan las conclusiones. El primero: ¿cuándo fue la primera vez que el gobierno español contrató con la empresa china Huawei? En el año 2004, gobernando José Luis Rodríguez Zapatero. Segundo: ¿quién es el jefe de seguridad de Huawei en España? Segundo Martínez, jefe de seguridad de la Moncloa durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Tercero: ¿qué empresa contrató con Huawei en febrero de 2021? La empresa de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, por cierto, en la misma fecha en la que Huawei contrató a Víctor de Aldama como asesor externo a razón de 12.000 euros al mes. Y cuarto y último: ¿qué empresa le lleva los asuntos públicos a Huawei en Europa? La empresa de José Blanco, que es la cara visible de una agencia constituida con Antonio Hernando, hasta hace no mucho jefe de gabinete adjunto de Pedro Sánchez y, no por casualidad, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Gobierno de España. Ustedes pueden considerar que yo soy un tanto suspicaz, o si quieren pueden trazar conmigo la delgada línea que se puede ver, que es la delgada línea del sospechoso habitual de siempre, la del mediador de Plus Ultra con Maduro en Venezuela, la del mediador de Puigdemont en Waterloo, la del operador político a sueldo de regímenes autoritarios del señor José Luis Rodríguez Zapatero. Alma Ezcurra, pues bueno, eso es uno de los principales valores del PP, esta leonesa, que es eurodiputada, pero no acabo de entender lo que ha declarado. O sea, tiene toda la razón en lo que ha dicho. Efectivamente, esto es un escándalo de dimensiones colosales. ¿Por qué Huawei, porque China tiene tanta influencia en el gobierno de Sánchez y en el Partido Socialista? ¿Qué papel juega Rodríguez Zapatero en todo esto? Tiene, en esa denuncia que hacía doña Alma Ezcurra, pues tiene más razón que un santo. Efectivamente, hay que preguntarse por qué, hay que indagar en esto, hay que indagar esto y hay que tratar de conseguir respuestas a la pregunta de hasta qué punto nos están vendiendo a los chinos y a cambio de qué. Lo que pasa es que estas declaraciones de Alma Ezcurra resultan sorprendentes porque se quedan cojas. Dice, ¿van a considerar ustedes que soy demasiado suspicaz? No, lo que consideramos es que es usted demasiado poco suspicaz, ¿no? Porque menciona a Alma Ezcurra, con toda la razón, que el lobby Acento, pues donde está Pepiño Blanco y algún otro egregio colaborador de Rodríguez Zapatero, es decir, socialistas de pro, pues ha estado trabajando para Huawei. Bien, sí, así es, doña Alma Ezcurra. Pero hay un problema, y es que en el lobby Acento, el presidente del lobby se llama Alfonso Alonso, ex alcalde de Vitoria con el Partido Popular y ex ministro de Sanidad con Rajoy, y ex portavoz del PP en el Congreso y ex diputado por Álava. Es el presidente de Acento, ese lobby que usted mencionaba, doña Alma Ezcurra, presidente desde la fundación del lobby y uno de los líderes clave junto con José Blanco de ese lobby.
Pero es que en el Consejo Asesor está también un señor que se llama José María Lasalle, exsecretario de Estado de Cultura entre 2011 y 2016 con Mariano Rajoy y exsecretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital entre 2016 y 2018 con Mariano Rajoy y exdiputado del PP por Cantabria. Se incorporó como asesor en Acento en 2022. Pero es que también está Elena Pisonero en el Consejo Asesor de Acento. Elena Pisonero, que fue exsecretaria de Estado de Turismo, Comercio y Pymes entre el 96 y el 2000 con el gobierno de José María Aznar, exdiputada del Partido Popular y coordinadora de temas económicos dentro del grupo parlamentario del PP, y forma parte del Consejo Asesor de Acento desde al menos 2022. No sé, ¿qué tenemos que concluir, doña Alma Ezcurra? Porque yo escuchándola concluyo que aquí hay algo muy turbio entre el Partido Socialista y China, entre el Partido Socialista y Huawei. Pero claro, escuchándola concluyo que en ese algo muy turbio también participa alguna gente del PP. Y sobre todo me llama mucho la atención el asunto por otra omisión, doña Alma Ezcurra. Y es que uno de los principales lobistas, uno de los principales defensores de Huawei en Bruselas es su jefe, Esteban González Pons, el jefe de... Bueno, creo que no es el jefe formal, pero vamos, si no es el jefe formal, sí es el jefe espiritual. Vamos, pues tiene mando en plaza dentro del grupo de europarlamentarios del PP. Esteban González Pons es quien escribió hace algunos añitos un artículo diciendo que había que meter a Huawei en el desarrollo de las redes 5G y separarse de esa dependencia de Estados Unidos. Esteban González Pons tiene a su hijo, si no me equivoco, en el lobby Acento también. Antes el hijo estuvo aquí de apoderado de Gazprom, la empresa pública de gas de Putin. Con lo cual, ¿qué nos está diciendo Alma Ezcurra? Que aquí hay algo muy turbio con Huawei, que en ese algo muy turbio mucho tiene que ver José Luis Rodríguez Zapatero, que en ese algo muy turbio ahí está el lobby Acento como cosa muy sospechosa. Con lo cual, pues tenemos que concluir de lo que nos dice doña Alma Ezcurra, que hay al menos una parte del PP, que entiendo que doña Alma Ezcurra no pertenece a esa parte, que también está metida en esas guarrerías, ¿no, doña Alma? Sorprendente. ¿Estarán haciéndole la cama a González Pons? ¿Irán a expulsar a Alfonso Alonso? Bueno, mientras tanto, ya saben ustedes que hubo un incidente aparentemente de carácter antisemita en un vuelo de Vueling en Valencia hace no demasiados días, cuando se desalojó del avión a un grupo numerosísimo de estudiantes judíos franceses. Ya saben que Vueling pertenece al grupo IAG, donde están Iberia, British Airways, etcétera. Bueno, pues nuevo incidente antisemita en un vuelo del grupo IAG, en este caso en un vuelo de Iberia. Escuchen. Iberia está investigando la aparición de mensajes manuscritos a favor de Palestina en los envases de comida kosher servidos durante un vuelo de Buenos Aires a Madrid. El incidente afectó a varios pasajeros judíos que habían solicitado comida kosher, quedando documentado por la tripulación que se involucró para atender a los afectados. El comandante acudió personalmente a pedir disculpas en nombre de la aerolínea. La Federación de Comunidades Judías de España, FJE, ha solicitado explicaciones formales a Iberia, considerando que los mensajes constituyen un acto antisemita según la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. La FJE pide reforzar controles de seguridad y formación en antisemitismo para tripulantes, recordando que este se suma al incidente del 24 de julio con Vueling, cuando 43 menores judíos franceses fueron desembarcados en Valencia. Se trata de dos casos en pocos días en los que dichas aerolíneas se han visto involucradas en incidentes de perfil antisemita, denunció la Federación.
Ya saben ustedes que Vueling negó que hubiera habido ninguna componente antisemita en el desembarco de aquellos niños judíos franceses. Dijo que iba a investigar a fondo. No hemos sabido el resultado de las investigaciones hasta el momento. Sí sabemos que tanto en Francia como en Estados Unidos, no sé si en España se ha presentado o se está en trámite la denuncia contra Vueling por presunta discriminación. Veremos a ver en qué queda todo el tema. Ya declaró en un medio de información francés la monitora del grupo de los niños judíos en el vuelo de Vueling, diciendo que la versión de Vueling, pues poco más o menos, que es una basura, que no estaban causando ningún tipo de problema, a pesar de lo cual los desalojaron de una forma completamente injustificada y sin que el comandante del vuelo saliera en ningún momento de la cabina a ver qué estaba pasando. O sea, ordenó el desembarco de unos niños sin ni siquiera molestarse en ir físicamente a hablar con ellos, a ver qué pasaba. Bueno, el caso es que lo de Vueling parece ya judicializado o judicializándose. Pero ahora nos despertamos con otro incidente antisemita. Los pasajeros judíos que ingresaron en un vuelo de Iberia que iba de Buenos Aires a Madrid, de Madrid a Israel, pues cuando les llega la bandeja de la comida, que ya saben ustedes que muchos judíos toman comida especial, comida kosher, pues resulta que tenía uno puesto Free Palestine, los otros pues las siglas FP, Free Palestine. Iberia ha dicho que está investigando el incidente. En este caso, la tripulación del vuelo, pues parece que de ella no hay ninguna queja. Enseguida, cuando se produjo el incidente, acudieron a pedir disculpas a los pasajeros. El comandante del avión fue personalmente a pedir disculpas y a decir que por supuesto se iba a investigar de dónde había salido eso. Y Iberia dice que está investigando el incidente. Pero claro, es un incidente enormemente preocupante, porque quiere decir que alguien en la cadena de suministro de esas bandejas de comida es un antisemita asqueroso o alguien que odia a Israel y es capaz de pintar ahí Free Palestine para que el pasajero judío lo lea. ¿De qué más es capaz esa persona que ha participado en la cadena de suministro de esas bandejas de comida? Pregunto, ¿hay alguien trabajando en esa cadena de suministro de bandejas de comida que odie lo suficientemente a Israel y a los judíos como para ir más allá de simplemente pintar un Free Palestine? ¿Podría manipular la comida en algún sentido perjudicial para la salud? O sea, este incidente es la leche. ¿Qué narices pasa para que puedan darse este tipo de cosas? Pues ¿saben ustedes qué pasa? Pues que llevamos demasiados años consintiendo a gentuza del mundo progre esa falsa superioridad moral. No, se hace lo que yo diga porque tú eres un fascista asqueroso, judío, colonialista. Se lo hemos permitido todo. Y se han convencido de ello, de su superioridad moral, con lo cual para ellos cualquier cosa, incluido llegar a la violencia contra los judíos o contra los que no opinan como ellos, está justificado. Hay que pararles los pies. Hay que bajarles a la realidad. Hay que decirles, sois escoria. No solo no sois superiores moralmente a nadie, sino que sois escoria, basurienta. Que defendéis, justificáis a todas las dictaduras sangrientas, asquerosas. Que impulsáis vuestras causas defendiendo la violencia siempre y cuando os convenga. Que juzgáis todo desde un prisma absolutamente hemipléjico, que diría Ortega y Gasset. Esto que ha pasado en un vuelo de Iberia exige una investigación en profundidad, por supuesto, y medidas radicales sobre quién es proveedor de Iberia en la comida que se sirve a los judíos. No sea que vayamos a tener un susto más gordo que un simple Free Palestine, queridos señores de Iberia. Bueno, y pues mientras que mucha gente este año no se ha podido ir de vacaciones porque no tiene dinero para irse de vacaciones,
Pues aquí en España los políticos nombrando directores de gabinete de los directores de gabinete. Escuchen y déjense llevar por la ira. El gobierno de Pedro Sánchez nombró a Jorge Pérez Naharro como director del gabinete del presidente del gobierno con efectividad del 30 de julio de 2025. El nombramiento fue aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión del 29 de julio y publicado en el BOE de ayer martes 5 de agosto. La orden está firmada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. El nombramiento ha generado críticas por nombrar un cargo que parece redundante: jefe de gabinete del jefe de gabinete de Sánchez. La decisión de publicarlo en pleno agosto, cuando la atención mediática es menor, ha sido vista como una estrategia para evitar mayor escrutinio público. Lo mejor de todo ha sido cómo pues ha salido mucha gente del PP a criticar, con toda la razón, que el gobierno de Sánchez nombre, y no es la primera vez, a un director de gabinete del director de gabinete de Pedro Sánchez. O sea, se pueden ustedes imaginar la cantidad de enchufados asesores que tiene que haber ahí para que el director de gabinete necesite un director de gabinete. Tremendo, ¿verdad? Bueno, pues inmediatamente salieron a criticarlo, pues tanto las cuentas de Vox como las del PP en Twitter. Y claro, pues se encontraron las cuentas del PP con un pequeño zasca, que es que del PSOE les respondieron: toma, pum, Boletín Oficial del Estado del año 2012, Rajoy nombrando una directora de gabinete del director de gabinete de Mariano Rajoy. O sea que esto es una costumbre entre PP y PSOE, lo de tener un conjunto de asesores ultradimensionado donde el director de gabinete necesita un director de gabinete. Supongo que si me continúa la tradición, pues ya el siguiente presidente de gobierno, sea del PP o del PSOE, tendrá que nombrar un director de gabinete del director de gabinete del director de gabinete, ¿no? Ya cuando pase de 10.000 el número de asesores en Moncloa, pues hará falta ir aumentando el número de niveles dentro de la estructura jerárquica. Esto, pues lo único que indica es que tanto un partido como el otro, tanto el PSOE como el PP, pero más el PSOE, no nos equivoquemos, pues se dedican a utilizar las estructuras del poder público como agencia de colocación para todo tipo de, en fin, amigos, compañeros. Supongo que, bueno, supongo no, o sea, ya hemos visto cómo funciona aquí, al menos con el PSOE, amantes, sobrinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, los españoles pagando impuestos como nunca, pagando más impuestos que nunca, para recibir menos servicios que nunca, y para al final ver cómo lo que es el dinerito que tienen las familias en los últimos 20 años ha decrecido. O sea, estamos en el siglo XXI, la tecnología avanza a toda velocidad y nuestros dos principales partidos, PSOE y PP, se las han arreglado con la adopción de todo tipo de políticas demenciales, con la corrupción, con la más increíble incompetencia, se las han arreglado para que en los últimos 20 años el dinero disponible de las familias se haya reducido. En pleno siglo XXI, en vez de aumentar. En vez de seguir el ritmo del desarrollo tecnológico, vamos a menos. Está muy bien, ¿no? Eso sí, tenemos director de gabinete del director de gabinete. La parte contratante de la primera parte, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y aprovechando agosto, pues no solo se nombra un director de gabinete del director de gabinete de Pedro Sánchez, no solo Bolaños se erige en Real Academia de la Lengua y ordena a los jueces de Baleares que tienen que utilizar solo los topónimos en catalán, no solo nos mandan a un guineano que intentó abusar sexualmente, no, que abusó sexualmente de una trabajadora en el CETI de Ceuta, no solo nos lo mandan a la península, sino que además PP
Coalición Canaria y PSOE se ponen de acuerdo para iniciar el reparto de menas por la península. ¡Ole! El gobierno canario y el gobierno central comenzarán el lunes el reparto de menas desde Canarias hacia la península con solo 8 menores en la primera fase. Fernando Clavijo, presidente de Canarias, celebró que comienzan a tener respuesta a las demandas de Canarias tras soportar en solitario todo el peso de este drama humanitario, tal y como escribió en su cuenta de Twitter. Los traslados serán semanales y priorizarán pequeños dispositivos de acogida gestionados por el Estado. El Consejo de Ministros aprobó 40 millones de euros para cumplir con el fallo del Tribunal Supremo que exige habilitar 1.200 plazas de acogida en la península. El Ministerio de Inclusión ha comprometido ya 750 plazas en fase de implementación. Solo se trasladarán menores que hayan solicitado asilo y expresado su deseo de ser derivados tras evaluaciones de la entidad social Engloba. El proceso respetará los principios de protección a la infancia con intervención del Ministerio Fiscal en cada expediente para salvaguardar los derechos de los menores. ¿De qué menores van a salvaguardar los derechos? Desde luego de los menores españoles no. O sea, de los menores españoles pues violados o apuñalados en las calles, en algunos casos por estos menas que se traen, no parece que se salvaguarden muchos derechos. ¿Todos los menas que mandan son delincuentes? No, pero da igual. Con que haya un 1% que lo sean, ya la has fastidiado. Porque el que es delincuente es delincuente. Aprovechando agosto, se ponen de acuerdo Coalición Canaria, el PP y el PSOE. ¡Ojo! El PP. El PP forma con Coalición Canaria el gobierno canario, y es el gobierno canario el que ha acordado con el gobierno de Sánchez empezar a repartir menas en agosto por la península. Puede salir alguien desde Génova 13, puede salir Feijóo a decir no, yo no tengo nada que ver. Tío, formas parte del gobierno canario, o sea, por supuesto tienes que ver. Y si no quisieras tener que ver, pues entonces el gobierno canario no habría acordado eso con el gobierno de Sánchez, porque tu gente del PP se habría ido del gobierno canario si estuviera en desacuerdo. Y evidentemente si tú estuvieras en desacuerdo, pues ellos estarían en desacuerdo. Y podrían hacer, oiga, lo que hizo Vox con el tema migratorio y los gobiernos conjuntos con el PP hace más de un año. Irse. ¿Cómo? ¿Que pretendes meterme aquí reparto de menas? Ni hablar, me voy. ¿Por qué? Porque Vox está en desacuerdo. Bueno, ahora resulta que nos van a mandar a los menores que sobran en Canarias. ¿Y por qué no los mandan a su puñetera casa? Con sus padres. ¿Por qué tenemos aquí a los menores secuestrados? Que tienen allí unos padres que seguro que son amantes y que quieren ver a sus hijos. ¿Por qué no lo mandan con su familia? Que se haga cargo su gobierno. Se suele argumentar que es que no se sabe quiénes son sus padres. Mentira. A la mayoría de esos menores se les dan teléfonos con los que llaman a sus padres para tranquilizarles sobre que han llegado bien a Canarias. ¿Cómo no se va a saber quiénes son sus padres? Es más, es que hay ONGs que directamente contactan con los padres y les piden que les den los papeles para cederles la tutela de los niños, para así tenerlo bien atado jurídicamente. ¿Cómo que no se sabe quiénes son los padres? Por supuesto que se sabe, pero es un negocio floreciente, ¿verdad? Lo más indignante es que Coalición Canaria, PP y PSOE han acordado empezar a repartir menas en agosto con nocturnidad y alevosía y por supuesto repartir menas por la península, salvo el País Vasco y Cataluña, que han quedado excluidos de ese reparto. Porque País Vasco y Cataluña, hombre, tienen derecho a que no les mandes ahí menas a fastidiar la seguridad ciudadana, ¿verdad? En cambio, los demás españoles, pues como somos escoria, tenemos que soportar lo que ellos no quieren soportar. Bueno, pues insisto, este reparto, que va a empezar ya la semana que viene, está acordado por PP, Coalición Canaria y PSOE. Los tres. Los tres serán responsables de lo que suceda.
¿Cuánto dinero se van a llevar todos los que participen en la cadena? Los que participen en el traslado, los que participen en el alojamiento, los que participen en el hacerse cargo de esos menas. Oiga, que es una manera increíble. Resulta que cobran una pasta al mes, entre 5.000 y 7.000 euros, las asociaciones que se encargan de hacerse cargo de los menas, pero ninguna es responsable de lo que hacen los menas. Luego sale un mena, viola a una chica, oye, yo no soy responsable, yo estoy aquí simplemente poniendo el cazo. Pero, oiga, usted no vigila al mena, usted no se encarga, legalmente no soy responsable. En fin, pues nada, a tener que aguantar más menas gracias al acuerdo de PP, Coalición Canaria y PSOE. Bueno, y mientras tanto, pues una noticia, no sé si buena o mala para los geógrafos. Hombrelandia va a dejar de ser Hombrelandia en el Reino Unido. Escuchen. Keir Starmer anunció que publicará el nombre y la etnia de los presuntos agresores sexuales tras el creciente malestar ciudadano por la falta de transparencia policial. La ministra del Interior de Reino Unido, Yvette Cooper, autorizó a la policía a identificar públicamente la etnia, nacionalidad y situación de asilo en cada caso de violación o abuso sexual. La decisión llega tras la violación de una niña de 12 años en Nuneaton por 2 solicitantes de asilo afganos, caso en el que las autoridades inicialmente ocultaron información relevante sobre los agresores. La medida busca reconstruir la confianza de los ciudadanos después de los disturbios de Southport hace un año. Nigel Farage ha denunciado la gestión gubernamental con su campaña del verano de la criminalidad, exigiendo mayor transparencia sobre la relación entre inmigración irregular y delincuencia. El gobierno enfrenta crecientes protestas ciudadanas ante hostales de solicitantes de asilo en Londres, Portsmouth y Manchester. Paralelamente, entró en vigor el acuerdo bilateral con Francia para devolver migrantes irregulares, aunque solo afectará a unas 50 personas semanales frente a las más de 25.000 llegadas este año, evidenciando la magnitud del desafío migratorio. Bueno, en Don Benito, en Badajoz, pues acaba de producirse un suceso. Aparece el cadáver de una mujer. Resulta pues que había una mujer marroquí, había sido asesinada por su pareja marroquí. ¿Cómo presentan los medios el asunto? Un hombre asesina en Don Benito a una mujer, caso de violencia machista en Don Benito. ¿Un hombre de dónde? Pues un hombre de Hombrelandia. Ya saben ustedes que cuando en los titulares aparece un hombre, siempre son de Hombrelandia, que es una especie de ente geográfico que abarca desde el Magreb hasta Sudáfrica. Si es un hombre joven, el autor del delito de carácter sexual o violento, entonces es un joven apuñala, entonces Hombrelandia pasa a llamarse Jovenlandia. En el Reino Unido es particularmente sangrante porque existían instrucciones expresas a la policía de ocultar la nacionalidad o el origen étnico de los agresores. Dirán ustedes, bueno, pero es que ¿para qué hace falta el origen étnico? Pues para una cosa muy simple, para ver de dónde son la mayoría de los agresores, para ver proporcionalmente quiénes son los que están matando gente o violando mujeres o robando a cascoporro. ¿Por qué? Pues porque habrá que analizar qué tipo de inmigración nos interesa. Oiga, es que a lo mejor tenemos que priorizar a la gente que venga de países con una cultura menos odiadora de las mujeres y más respetuosa pues con lo que son las normas elementales de convivencia, ¿no? Vamos, somos nosotros los que tenemos que elegir quién entra en nuestra casa y quién no. Y por tanto, si llegan desde algún determinado sitio una proporción excesiva de salvajes, pues oiga, es como cuando vas a comprar arroz y te encuentras gorgojos en una marca. ¿Están todos los granos de arroz estropeados? No, pero es que no me apetece gorgojos con el arroz, con lo cual me compro otra marca. Punto. Tengo derecho a comprarme otra marca. En el Reino Unido había orden de ocultar el origen étnico
o el origen nacional de los agresores sexuales. Al final, la presión de la opinión pública ha hecho que Keir Starmer pues haya ordenado publicar el nombre y la etnia de todos los agresores sexuales, para que se vea de dónde está viniendo eso, para que una vez que lo veamos, pues se tomen las medidas oportunas. Con lo cual, a partir de mañana, a partir de que entre en vigor esta norma, Hombrelandia dejará de ser Hombrelandia en el Reino Unido y pasará a ser, pues, lo que tiene que ser. Por poner un ejemplo, un musulmán afgano agrede a una niña, un varón blanco de Londres agrede a una niña, y luego pues miramos todos los datos y tomamos decisiones. Bueno, vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz miércoles para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este miércoles en Gaceta.es contamos cómo España ya es el segundo país de toda Europa que más rechaza la inmigración masiva. El 80% cree que hay demasiados extranjeros. Por otro lado, hoy también detallamos cómo el gobierno de Pedro Sánchez destina más de 30.000 euros para el rescate de cada patera, y todo eso sin contar el dispositivo sanitario para atender a los inmigrantes ilegales. En el ámbito internacional nos vamos a Alemania. Allí un comité ha decidido excluir de las elecciones a un candidato del Partido Soberanista Alternativa por Alemania por dudas constitucionales fabricadas por los servicios de inteligencia. Contamos todos los detalles sobre este asunto en Gaceta.es, además de muchas otras cosas que llevamos ahora mismo en portada. Gracias y feliz miércoles para todos. Muchísimas gracias, doña Rebeca. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8. Y vamos a hablar de una cosa curiosa. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, pero ¿saben ustedes que en Navarra hay una oficina anticorrupción? Les vamos a contar qué está pasando con esa oficina de anticorrupción al hilo de lo que está sucediendo con el caso Cerdán.